Kenneth, usted me permite a mí con esta última apreciación reflexionar sobre, y quisiera que esta próxima pregunta la respondieran los tres. Quisiera reflexionar sobre cuáles son los alcances de las injerencias gubernamentales respecto a las recientes decisiones por parte de la Sala Especial de Instrucción, que también es una sala nueva, ¿no? Sabemos todos que nace desde el Acto Legislativo 01-2018. Pero adicionalmente, como usted lo manifestaba, pareciera que aquel que quiere administrar justicia desde la ley, desde la Constitución, pues sufre persecuciones, y es el caso de los magistrados que hoy están siendo investigados por haber en su momento intentado o haber adelantado investigaciones contra el senador Álvaro Uribe. Entonces quisiera también que reflexionáramos sobre cuáles pueden ser esas injerencias que está haciendo el Ejecutivo y quienes pertenecen al partido de gobierno ejecutivo. Igualmente reflexionarnos sobre eh, si en general, y esta sería la pregunta, se está afectando por parte del gobierno actual la democracia y el equilibrio de poderes. No sé, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere iniciar en esta a dar la respuesta? Doctor Barceló, levanta la mano. Sí, doctor. Me de hace unos. Yo estoy convencido que la independencia judicial se constituye en la herramienta fundamental, sin duda, la herramienta fundamental y efectiva de la protección de los derechos fundamentales frente a los posibles abusos del poder político. Partamos de esa conceptualización del abuso del poder político. Consecuentemente, al verse afectada esa independencia judicial por el poder político, téngalo por seguro que también automáticamente se ven abandonados en un momento dado los derechos fundamentales de toda la colectividad. Esa es una de las graves consecuencias de interferir indebidamente y de manera notoria en las decisiones del Poder Judicial, de la rama judicial. Eso por un lado. Por otro lado, si las partes del proceso, si quienes componen el juicio, si quienes hacen parte del litigio se ven afectados por decisiones que consideran, comillas, erradas, hombre, la misma Constitución da las herramientas para impugnar esas decisiones, para atacarlas, pero en derecho. Porque no hay que olvidar que la independencia judicial no es absoluta para llegar a la arbitrariedad. No. Ella, la administración de justicia, envuelta en esa independencia, está limitada por la propia Constitución y la ley. Los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley. Es la propia Constitución. Consecuentemente, si hay error judicial, si lo hay, están también, por mandato de la Constitución y de la ley, los instrumentos que garantizan la protesta, la debida protesta, ahí sí, frente a las decisiones judiciales. Y no acudir a las indebidas injerencias a partir de manifestaciones que no corresponden a la legalidad por parte del Estado de Derecho del gobierno, o desde afuera acudiendo a todo tipo de epítetos y señalamientos que no solamente son mentirosos, sino al mismo tiempo lesionan enormemente la dignidad y la seguridad de los jueces de Colombia y en este caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero aquí hacer una precisión, no solamente porque aquí hay que incluir, como lo dice el doctor Kenneth, la Jurisdicción Especial para Paz. Ya es un mandato constitucional. Apóyenla. Es una jurisdicción nueva. Esperemos que den resultados y no atacarla de manera inmisericordia, buscando su eliminación, vuelvo y repito, indebida, porque como lo manifesté hace unos minutos, las injerencias no solamente son fuera de la ley, sino también legales, a través de pretendidos referendos, constituyentes, etc.
Y quiero aquí, como lo ha hecho el doctor Alfredo Beltrán, hacer alguna remembranza típica de hechos ocurridos en pasados no muy lejanos. Cuando yo fui presidente de la Sala de Casación Penal, por mi función me tocó asistir al Congreso de la República cuando estaban en trámite reformas, cuando estuvo en trámite reformas de la ley respecto de la extradición, respecto precisamente de los aforados constitucionales y legales, situación que también se repitió en mi condición de presidente de la Corte. Y tuve la oportunidad de ser claro en mi intervención, sobre todo en la Comisión Primera Constitucional del Senado, cuando me dirigí a ellos y les dije, señores congresistas, honorables senadores, si ustedes consideran que la Corte Suprema de Justicia está dictando fallos sesgados, politizados, que no es así, y lo repetí varias veces, pero en gracia de discusión, ustedes tienen esa capacidad de cambiar su juez natural. Ustedes pueden reformar la Constitución en un momento determinado. Hágalo, quítenle esa función a la Corte Suprema de Justicia. Estoy poniendo aquí un planteamiento muy sencillo que sobre la mesa del Congreso dejé. Muy bien. Qué cosa tan curiosa, doctor Alfredo, doctor Kenneth, doctor Murillo y los colegas y estudiantes y profesionales que me están escuchando. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y la muestra es el acto legislativo 01 de 2018, que no solamente deja en la Corte Suprema de Justicia la investigación y el juzgamiento de los senadores y representantes, senadores de la República y representantes a la Cámara, acto legislativo que en mi criterio no solamente ratifica ese principio constitucional de juez natural para ellos, sino al mismo tiempo legitima la labor de la Corte Suprema de Justicia. Ahora resulta que no, que eso no sirve. Ahora resulta que la Corte Suprema de Justicia está politizada. Ahora resulta que la Corte Suprema de Justicia viola todos los derechos. Ahora resulta que la Corte Suprema de Justicia es lo más arrastrado, no totalmente opuesto a lo que es una verdadera administración de justicia. Eso es contradictorio. Eso no cabe en la cabeza de un discurso lógico, de una debida argumentación. Acto legislativo 01 deja en la Corte Suprema cuando incluso se les invitó, incluso la Corte en su momento llevó un proyecto distinto a ese, buscando otras alternativas, y ellos no quisieron desprenderse ni de la ley 600, ni quisieron desprenderse de la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que el senador en este momento con detención domiciliaria muy seguramente votó ese acto legislativo. Y por último, es que no es ahora. Por eso digo que no es simplemente elaborar un pequeño discurso dirigido al momento coyuntural. No, es que es de tiempo atrás. Los ataques de la Corte Suprema de Justicia no son de ahora, hace 6 meses o hace 2 años. Es de hace más de 10, 15 años. No olvide usted y colegas y quienes me están escuchando que la Corte Suprema de Justicia ha condenado a más de 80 congresistas por sus vínculos con la parapolítica, con sus vínculos con los grupos armados al margen de la ley. No se le puede olvidar a la opinión pública que la Corte Suprema de Justicia, que ha juzgado y procesado por corrupción, por diversidad de delitos funcionales a muchos congresistas e incluso delitos no funcionales a muchos congresistas, desde aquel que abusa y le lesiona a su mujer hasta aquel que por su función logra obtener dividendos de todo tipo y de toda naturaleza, obviamente contrarios a la Constitución y a la ley. ¿Cuáles fueron las acusaciones de su momento hasta ahora? Que son perseguidos políticos, que son inocentes y que la Corte simplemente ha servido, ¿no?, de puente para los intereses de la contraparte política, verlos en la cárcel.
discurso trillado, mandado a recoger. Y para culminar, sí creo que eso va perjudicando, haciendo mella, no solamente en la estructura de la independencia de la rama judicial, sino también la unidad de la Corte en cuanto a que hay un país polarizado que desafortunadamente no, y me perdonan el término un poco fuera del discurso, llamémoslo más educado, le come cuento a ese discurso mentiroso, a ese discurso traído de los cabellos. Ya es hora de que eso se mande a recoger, ya es hora que se respete las decisiones judiciales y ya es hora que concluyamos ciudadanos común y corriente y ciudadanos con función pública al servicio de la nación, que este es un Estado de derecho, que tienen un poder judicial autónomo, que deben tener un judicial autónomo e independiente y que lo deben respetar y que si hay alguna decisión que consideran lesionan alguno de sus derechos, que para eso están las herramientas constitucionales y legales, para eso están los recursos, más ahora que a través del acto legislativo se crea la doble instancia, se crea la doble conformidad. Y para culminar, más allá de alguna actitud que se oponía en principio, incluso en la propia Corte Suprema de Justicia, por lo que vi en los medios de comunicación, pero yo sí no vi yo que se dijera que la tutela que ampara los derechos del exministro Andrés Felipe Arias fue proferida por una corte vendida o con sesgos políticos. Y si la hayan, no propia y ajustada al marco constitucional legal y propio de la protección de los derechos fundamentales que ofrece precisamente una justicia autónoma, independiente e imparcial. Doctor Barceló, muchas gracias por su intervención. Sin duda usted trata de describir un fenómeno que nosotros comprendemos como el péndulo, ¿no? Cuando la decisión está hacia mi lado, la acepto. Cuando la decisión judicial quizá no está a favor de mis intereses, la ataco. Doctor